Esta historia me la contaba mi abuelo. Hablaba de cómo fue su vida en su juventud, cuando aún era un niño huérfano, muchos años antes de conocer a mi abuela. En un rincón olvidado de los mapas, donde el río sombrío serpenteaba entre los árboles como una vela negra, se alzaba un pequeño convento. Lo dirigía el padre Elías, un hombre joven, piadoso y bondadoso, que dedicaba su vida al cuidado de un grupo de niños huérfanos que el mundo había dejado atrás. Cada mañana, el padre Elías bajaba al río a rezar. El agua, aunque oscura, le ofrecía una paz que no hallaba en ninguna otra parte. Pero una mañana, al romper el alba, Elías escuchó un canto. Era dulce, triste y ancestral. Lo siguió hasta la orilla y allí la vio. Una criatura de belleza imposible. Su silueta se deslizaba sobre la superficie como una flor entre espinas. Tenía un torso de una joven mujer con piel pálida brillante como la luna, cabellos violeta que flotaban a su alrededor como algas vivas, y unos ojos tan hermosos como cristales, que parecían contener todo el fondo del mar. Su cola, cubierta de escamas negras, se curvaba con elegancia sobre la roca. Estaba herida, o eso dijo. Aunque actuaba con miedo y agresividad, su sufrimiento era real. Su cola estaba lastimada. Mientras el padre Elías se acercaba a ella, intentó atacarlo débilmente, pero no pudo, no tenía fuerza. Conmovido, el padre la ayudó. La cubrió con su manto y le ofreció refugio cerca del convento, en una gruta junto al río. Le llevaba comida y le hablaba del amor de Dios, convencido que su sola presencia era una prueba divina. Fue entonces cuando él descubrió que ella, al salir del agua, su larga cola se transformaba en piernas, algo que, de no haberlo visto, jamás lo había creído. Un día una pequeña de cabello rizado lo siguió en silencio. Ella vio a la sirena hablando con él y le fue a contar a los demás niños, y así uno a uno se fueron acercando para ver si era verdad. Al principio se sorprendieron de que algo así podría existir, pero con inocencia y el pasar del tiempo la fueron amando, ya que ellos no conocían los peligros del mundo y de la maldad. La sirena cantaba para ellos, los mecía con su voz, le hablaba del fondo del río, de palacios dormidos y de corales que parecían arpas. Le prometía a todos que algún día lo llevaría a nadar con delfines dorados, y ellos la empezaron a llamar Madre del Agua. Elías, sin notarlo del todo, se enamoró de ella, no como un deseo carnal, sino como una devoción absoluta, como si aquella criatura del río hubiese encontrado el fin a su Dios. Cada noche, cuando la niebla descendía sobre el río, la sirena se sumergía en la oscuridad, y cada mañana volvió a aparecer al salir el sol. Sin embargo, los niños comenzaron a morir. Al principio fueron los más pequeños, luego los más callados. Decían que morían por enfermedades repentinas. Eran enterrados en el cementerio del convento, pero cada día la tierra de algunas tumbas eran removidas y los cuerpos desaparecían, como si bestias buscaran comida. Elías empezó a sospechar que algunos niños parecían sanos y luego morían sin razón aparente, hasta que una noche, atormentado por sus dudas, siguió a la sirena en secreto. La vio arrastrarse por la orilla como una sombra líquida. Se acercó al dormitorio infantil y dejó caer unas gotas negras en la boca de uno de los niños dormidos. Sus dedos se alargaban como raíces, sus ojos brillaban con un hambre feroz. Uno de los niños se despertó y, al verla en su verdadera forma, horrenda, dispuesta con las fauces abiertas, intentó gritar, pero la sirena le cantó suavemente y el niño, como hipnotizado, la siguió hasta el río y ella lo devoró debajo de las aguas. El grito ahogado del niño quedó sepultado por el canto de la sirena, que esa noche fue más dulce que nunca. Elías cayó de rodillas. Había traído un monstruo con sus propias manos. Ella envenenó a los niños para no levantar sospechas e ir comiéndose uno a uno sin que dejaran de amarla. La siguiente mañana otro niño había muerto y uno desaparecido. El convento estaba lleno de miedo. Elías reunió a todos los huérfanos y les advirtió con firmeza: todo es culpa de la Madre del Agua. Si la ven, corran o enfréntenla. No escuchen su canto. Si lo hacen, nos devorarán a todos. Fue a confrontarla y a pedirle explicación, y ella solamente lo veía con una sonrisa macabra bajo su apariencia de ángel. Le dijo que los devoraría a todos, incluso a él. El padre, con tanto terror y dolor en su corazón, regresó a la iglesia. Selló las puertas y ventanas para proteger a los niños anoche, pero la criatura rompió las paredes como si fuera papel. Se llevó a otro niño más. Mientras los demás gritaban, el padre, decidido, ordenó a todos escapar hacia el pueblo en búsqueda de ayuda. Esa misma noche, Elías fue a buscarla a la gruta, con una cruz en la mano y un puñal en la otra. Ella lo esperaba, mojada y reluciente, rodeada de restos de huesos y ropas infantiles, un monstruo a punto de alimentarse. Tenía entre sus garras al niño pequeño que lloraba con los ojos desorbitados.
¿Por qué? Gritaba Elías. ¿Por qué devoras a quienes te ofrecieron su bondad? ¿Por qué? Dijo temblando. Yo te amaba. Te ofrecí lo que más nadie tenía. Mi fe. Mis niños. La sirena lo miró con una terrible ternura y le dijo: ¿Y qué crees que eso me alimenta? Yo vengo del fondo, donde la luz muere. ¿El amor? Eso no me sirve. Lo dulce, lo joven, eso es lo que me alimenta. Elías cayó de rodillas, destrozado. Ella soltó al niño y avanzó hacia él. Por un instante, él creyó que lo perdonaba. La criatura lo acarició y su canto apagó su rabia. El padre, débil y pálido, la miró y le sonrió. Le susurró palabras de amor a la bestia. Cuando la besó, sintió escamas en su rostro como si fueran cuchillas. Y entonces ella hundió en su mente su canto. No con palabras, sino con imágenes. Todos los niños devorados por su hambre, mirándolo a él desde las profundidades. Al amanecer, Luis, el niño que había escapado, despertó entre desconocidos que lo habían rescatado. Contó todo lo que pudo. Horas después, encontraron el cuerpo del padre Elías en el río flotando boca abajo. Su rostro tenía una expresión de calma, pero su pecho estaba abierto y sin su corazón. Estaba arrancado. Y a su lado yacía una joven hermosa, con espuma en la boca, como si lo hubiesen envenenado. Mi abuelo, quien fue aquel niño que sobrevivió, siempre dijo que el padre Elías se envenenó a sí mismo, sabiendo que no podía vencerla, que se ofreció como cebo, y que la bestia al devorarlo fue maldita, que en su último momento la criatura murió gritando, traicionada por el único hombre que amó, de una forma desmedida. Pero todos los aldeanos culparon al padre Elías de causar la muerte de los huérfanos y de aquella hermosa mujer como nunca habían visto. Inventaron historias de que él la tenía como rehén para calmar su lujuria y que él devoraba a los niños para calmar su hambre y los restos los tiraba al río. Por eso había tantos cadáveres. Los sobrevivientes tratamos de contarle a los adultos lo que había ocurrido, pero no creyeron. Pensaron que era una historia de fantasía. Era muy difícil de creer. Todos mancharon el nombre del padre Elías y fue el único culpable de la historia. El héroe para sus hijos, que somos nosotros, aquellos niños huérfanos, y un monstruo para un pueblo que se negó a creernos. Mi abuelo siempre cerraba aquella historia, que en mi familia parecía más una leyenda que una realidad, diciendo: la iglesia fue abandonada y los niños fueron llevados a otros orfanatos. Nadie volvió a construir cerca de aquel río sombrío, pero algunos aldeanos aseguraban que en aquellas noches de niebla se escuchaban cantos de mezclas de voces infantiles y la de mujeres, un canto hermoso, trágico y hambriento.